Ok. Buenos días, buenas tardes. Es una alegría estar aquí con todos ustedes en el segundo seminario web o webinario en español de salud mental. Eh, Mi nombre es el reverendo Héctor Hernández. Soy el coordinador de enlaces de la Asociación Nacional de Benevolencia y parte grande del trabajo el cual estamos haciendo es conectar la iniciativa de salud y bienestar mental con nuestras iglesias hispanas, con nuestros pastores, nuestras comunidades hispanas. Y hoy vamos a estar discutiendo, vamos a estar aprendiendo acerca de la crisis, del trauma, el impacto psicológico que tiene el trauma y el burnout, el impacto que tiene en nuestros líderes o en aquellos y aquellas que tienen posiciones de liderazgo. Vamos a estar explorando cómo hacer frente a momentos como estos, cómo cuidarnos a nosotros y nosotras mismas durante momentos de crisis y cómo poder prepararnos como líderes para poder servir a nuestras comunidades, especialmente a nuestras comunidades cuando están en crisis, están en medio de crisis. Eh, Saludos de parte de la Asociación Nacional de Benevolencia. Yo sé que para algunos de ustedes esto es, no están muy familiarizados con este ministerio, pero la Asociación Nacional de Benevolencia es el ministerio general de nuestra iglesia, de la Iglesia Discípulos de Cristo de los Estados Unidos y Canadá, de salud y servicios sociales. Eh, la Asociación Nacional de Benevolencia, o NBA en inglés, se asocia con congregaciones, con regiones, con ministerios generales y con una variedad de proveedores de salud y servicios sociales para que juntos y juntas podamos crear comunidades de compasión y de cuidado. Así que tengan un cordial saludo de parte de nuestro presidente Mark Anderson y de parte de todo nuestro staff. Y hoy tenemos la dicha, la bendición de que vamos a discutir este tema, vamos a explorar este tema con dos excelentes profesionales de la salud mental. Eh, con nosotros van a ser las panelistas, Nancy Jiménez, quien es la directora clínica de Hispanic Family Counseling, que se encuentra en la Florida. Nancy Jiménez es licenciada en Consejería de Salud Mental en el estado de la Florida. Tiene una maestría en ese mismo campo, en el campo de terapia matrimonial y familiar de la Universidad de Webster. En los últimos 20 años, su enfoque ha sido ayudar a las personas a través del asesoramiento dirigiéndose a alcanzar su máximo potencial, ofreciéndoles apoyo, guía, educación y empoderándolos para alcanzar sus metas, ya sean terapéuticas o personales, y que puedan alcanzar, y esto me encantó, se parece a un lenguaje que yo utilizo, la mejor versión de ellos mismos, de sí mismos. Nancy tiene una extensa experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes, adultos y familias manejando desórdenes de salud mental y o conductuales que incluyen ansiedad, depresión, trastornos de estado de ánimo, déficit de atención, comportamientos hiperactivos e impulsivos, actitudes de desafío. Eso por mencionar algunos de los muchos. Eh, Nancy es actualmente la directora clínica del Centro de Consejería Hispanic Family Counseling. Le encanta, disfruta de la enseñanza y es una proveedora en el estado de la Florida de un curso que es de estabilización familiar
y clases prematrimoniales. Se me trancó la lengua. También es especialista certificada en intervención temprana y facilitadora certificada del programa Systematic Training for Effective Parenting, por sus siglas en inglés. Además de ser, además de todo esto, es supervisora cualificada para los consejeros registrados para que así ellos puedan obtener sus licencias, las licencias necesarias para sus grados universitarios. Y dice ella también en esta información que compartió con nosotros que ella está felizmente casada por 25 años, tiene 2 hermosas hijas adolescentes y Nancy junto con su esposo sirven como pastores de niños en la iglesia Centro Cristiano Restauración en Orlando, Florida. Nancy, te damos la bienvenida. Gracias. Primeramente le quiero dar las gracias pues a usted, Reverendo Héctor Hernández, y también a la Asociación Nacional de Benevolencia por darnos esta gran invitación. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos un corazón por servir a la comunidad y esta colaboración, ¿verdad? Nos sentimos honrados en ser parte de ella. Y aquí en Hispanic Family Counseling, pues queremos seguir teniendo este tipo de colaboración para ayudar no solamente aquí en el estado de la Florida, sino en donde sea, ¿verdad?, que podamos llegar. Pues como ya usted dijo, Espérate que me falta presentar a Dinelsa. Ok, ahí vamos a seguir. No, está bien, pero honor a quien honor merece. Esto es live. Tenemos también con nosotros a Dinelsa Morales, quien trabaja, su título es Apoyo Clínico, también en el Centro de Hispanic Family Counseling. Y le damos las gracias también a Dinelsa por estar con nosotros. Y Dinelsa, la historia de ella, lo que quiso compartir con nosotros es que se traslada a Orlando, Florida, hace 2 años junto a su familia. Posee un doctorado en filosofía en teoterapia familiar sistémica, una maestría en consejería en teoterapéutica familiar sistémica, completados en, aquí a lo mejor lo digo mal, Ecoteos International University, Bible College and Seminary, un bachillerato en artes en educación secundaria en ciencias generales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Tiene una gran pasión por la enseñanza y ha sido una educadora y profesora universitaria por más de 17 años. Ejerce en el campo de terapia familiar y consejería desde hace 5 años y posee una certificación en entrenamientos en terapia de EMDR para el manejo de traumas psicológicos, para la atención de adultos, niños, adolescentes desde el año 2013. Como dije, es parte del equipo de Hispanic Counseling Center en Orlando, Florida, y trabaja en el área de apoyo clínico, colaborando en el manejo de documentación clínica y supervisión, entre otros. Pues nuevamente la bienvenida a Dinelsa. Y entonces yo le entrego aquí esta conversación y ustedes son las que nos van a dirigir. Gracias. Gracias de nuevamente. Y ahora sí vamos a comenzar, ¿verdad? Bueno, pues en esta conversación que vamos a tener hoy vamos a, ¿verdad?, a definir lo que es trauma. El objetivo, como ya mencionara el reverendo Héctor, es discutir cómo vamos a hacer frente durante momentos de crisis o trauma y cómo prepararnos para servir a la comunidad y cuidarnos a nosotros mismos. Así que lo primero que queremos hacer es definir qué es un suceso traumático. Así que vamos a empezar por aquí. Un suceso traumático es un acontecimiento negativo, intenso, que surge de una forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror o de
indefensión, en otras palabras, que la persona no tiene control de la situación que ha ocurrido. Se trata de un suceso con el que una persona no espera encontrarse nunca, porque no forma parte de las experiencias humanas habituales. Cuando suceden estos sucesos traumáticos, pues entonces entra lo que nosotros definimos como trauma, que vamos a seguir con el próximo slide. Trauma en su origen griego significa literalmente una herida. ¿Ok? Entonces, pues tenemos las heridas que son físicas, asimismo tenemos esas heridas que ocurren cuando pasamos por experiencias que son inesperadas y que nos conmueven tan fuerte que nos afectan y causan lo que llamamos trauma, esas heridas psicológicas que son invisibles. Así que vamos a seguir por aquí mirando lo que significa un trauma psicológico. Es un evento o cadena de eventos que exceden las capacidades de procesamiento de información de un ser humano. Seguimos, todo ser humano procesa la información de acuerdo a la red de apoyo que posee, a sus niveles de autoestima y a la manera en que respondió a las experiencias previas vividas. Todas las personas respondemos de una forma individualmente a las experiencias que pasamos. Así que lo que puede ser traumático para una persona no necesariamente va a tener un efecto traumático para otra. Entonces tenemos que tener esto en conciencia, en reconocer que lo que es una herida, un trauma psicológico para una persona es algo subjetivo. Depende de, como dice aquí, de cómo la persona, factores tanto biológicos, factores como experiencias previas, factores de apoyo y de su medio ambiente. Vamos a seguir por aquí. Entonces, es importante saber que es trauma porque tiene un efecto que nos afecta cómo nosotros manejamos nuestro diario vivir. Entonces, nosotros procesamos la información con nuestros 5 sentidos. Y entonces aquí queremos ver que está lo de la teoría del cerebro triuno de McLean. Ayúdanos aquí, por favor, doctora Morales. Bueno, el proceso de percepción de la información que nosotros recibimos de nuestro medio ambiente, como dice Nancy, entra a nuestro cuerpo y a nuestro proceso completo de vida a través de nuestros 5 sentidos, pero el que dirige ese proceso es el sistema nervioso central y el cerebro es el órgano, ¿verdad?, que tiene el control completo de todo el funcionamiento del procesamiento de la información. McLean, la teoría de McLean a mí me gusta mucho porque nos deja ver 3 procesos o 3 niveles de procesamiento de cómo nosotros recibimos la información y le damos una respuesta al medio ambiente. Entonces está el primer nivel o nivel reptiliano, que es el nivel instintivo. Es lo que automáticamente todo ser humano hace para poder sobrevivir. Cuando nosotros, por ejemplo, nos quemamos en la estufa, pues rápidamente vamos a retirar la mano y quizás podemos gritar y decir, ouch, me dolió. Eso es una respuesta reptiliana o primitiva, es una respuesta que va a salir automáticamente, como también el sentir hambre, sed, sueño y todas las necesidades básicas de nuestra vida las vamos a cubrir por medio de nuestro procesamiento reptiliano. Luego le sigue el nivel límbico, que es lo que llamamos el cerebro emocional. Nosotros también procesamos información a través de nuestras emociones, pero no podemos dejar que simplemente las situaciones que vivimos sean expresadas o tengamos una respuesta a nivel de sobrevivencia o a nivel emocional. Se supone, ¿verdad?, que el ser humano tenga un desarrollo más completo que los demás seres que existen en esta tierra, ¿verdad? Y por eso es que tenemos el neocórtex o el cerebro pensante, donde se supone que la información llega hasta ese
último nivel y podemos entonces tener una respuesta decisional un poco más clara. La gran mayoría de las experiencias que vivimos no las procesamos completamente para tener una manera decisional concreta o completa, y nuestras respuestas a veces se quedan a nivel de sobrevivencia o a nivel emocional. Cuando estamos en un evento que excede las situaciones que acostumbramos a vivir. Y eso es un proceso que es bien importante conocerlo. Te estaba escuchando y me viene a la mente, o sea, que con el desarrollo de las tecnologías nuevas, ahora se está pudiendo literalmente ver el cerebro, ver el efecto físico en la forma del cerebro humano, de cómo el trauma no tan solamente los científicos ven qué áreas del cerebro funcionan, pero cómo también está cambiando la morfología del cerebro. O sea, estamos en pañales en toda esa área de estudio, y mientras más estoy leyendo, más, por lo menos yo, más fascinado estoy de ver cuál verdaderamente es el efecto del trauma en lo biológico de nosotros como seres humanos. Definitivo. Definitivamente tiene un efecto tremendo y afecta, como usted dice, afecta la estructura y también en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y afecta la estructura y afecta también la química. Exacto. En el desarrollo. Cuando estamos en situaciones adversas todo el tiempo, especialmente con los niños y los jóvenes, eso afecta. Y también la diferencia en el cerebro se ve antes de entrar aquí, porque el sistema nervioso autónomo está en función. El sistema, ¿verdad?, simpático, que es el que nos ayuda a huir o a quedarnos quietos, eso el sistema manda todas esas señales y entonces, ¿verdad?, ahí está el cortisol, ahí está la adrenalina y entonces estamos, ¿verdad?, en sobrevivencia. La situación ocurre y el problema entra aquí cuando hablamos de trauma en la parte clínica, cuando el sistema sigue creyendo que está en peligro y el sistema parasimpático el cuerpo no está haciendo la función de volver a bajar sus niveles y a nivelar sus niveles y hay un desequilibrio. Entonces ahí también eso se ve cuando se hacen los escáneres en las partes del cerebro, porque el cuerpo definitivamente, fisiológicamente, ha tenido un cambio en la forma de procesar. Entonces vamos a seguir por ahí. Entonces, como ya me he dicho, el trauma rompe y fragmenta. ¿Qué fragmenta? Bueno, vamos a hablar aquí de la capacidad de hacer y de sentirnos seguros. De alguna de estas formas, algunas personas pueden sentir culpa excesiva, culpa inapropiada, porque no pudieron prevenir lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces aquí sentimos culpa, soy malo, he hecho algo malo. La seguridad, nos sentimos inseguros, impotentes, ¿verdad? Incapaces. Tenemos esa pérdida del sentido del control o del poder. Y algunas personas, ¿verdad?, llegan a decir hasta que son un fracaso. La realidad de la vida es que cuando nosotros pasamos por experiencias traumáticas, ¿verdad?, y volvemos que eso tiene que ver con un suceso que ocurrió que fue inesperado, algo que no, ¿verdad?, estaba fuera de mi control, vamos a sentirnos así. Es normal pasar por ese proceso ¿verdad?, de dolor y de angustia, y que el cuerpo responda de esa forma. Así fuimos diseñados. Para nosotros los líderes, lo que es importante reconocer es que igual que una herida, ¿verdad?, que uno se haga físicamente, algunas heridas físicamente se curan, es cuestión de lavarlo y se curan en 2 o 3 días, ¿verdad? Pero hay otras heridas que hay que atender médicamente, hay otras heridas que hay que, ¿verdad?, estar pendientes a ellas. Y entonces, de la misma manera, de la parte psicológica y emocional, tenemos que estar pendientes cuando
hemos tenido una situación que nos ha fragmentado y que a pasar del tiempo todavía estamos experimentando síntomas de trauma. Vamos a seguir para el próximo slide. Ok, hemos definido lo que son sucesos traumáticos, pero aquí vamos a compartir algunos sucesos, aquí vamos a decir los que son intencionados. En otras palabras, cuando ocurren, son hechos con conciencia de parte de las personas que lo están haciendo. Y aquí tenemos agresiones sexuales en la vida adulta o de infancia, violencia doméstica, terrorismo, secuestro y tortura, muerte violenta de un ser querido, maltrato infantil, persecución, encarcelamiento, migraciones forzosas o desplazamientos. Reverendo Héctor, ¿usted quisiera abarcar aquí un poquito más en esta área? Sí, cuando nosotros estábamos conversando y dándole forma a esta presentación, muchos de nuestros pastores, por ejemplo, sirven comunidades migrantes que están lidiando directamente con las realidades de las políticas de esta administración y de las políticas anti-inmigrantes. El efecto de eso en el trauma colectivo, yo como pastor lo percibí, o sea, algo tan sencillo como alguien que físicamente su cuerpo empieza a temblar cuando conduciendo se mueve más allá de unos márgenes mentales que tiene por temor a ser detenido por un policía. El encarcelamiento tiene unas consecuencias totales en el ser, o sea, PTSD es parte, por ejemplo, y yo sé que van a hablar ustedes más adelante, pero PTSD es parte de las consecuencias de uno ser encarcelado. Y mucha de nuestra gente están aquí porque son refugiados, o sea, han tenido que dejar su país forzosamente, y eso tiene una serie de consecuencias que son constantes, o sea que tal vez hay un acto en particular traumático, pero hay muchos otros actos de cotidiana vivencia que están constantemente retornando a esa herida y volviendo a lastimar. Y eso es uno de los aspectos que yo quería y no pretendo que vayamos profundamente en esto, pero lo más posible vamos a seguir dándole seguimiento el año que viene en estos aspectos en particular. Okay. Sí, como usted dijo, para seguir en la línea que usted habló ahí sobre cómo algunas veces este tipo de, usted mencionó que puede haber un efecto, no un efecto, una experiencia o una situación singular, pero en otras ocasiones son una cadena de experiencias. Exactamente. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita para conectarlo un poquito, por eso es que algunas veces una persona que está pasando por una situación la primera vez va a responder, va a reaccionar diferente a otra persona que tenga la misma experiencia, pero ya ha pasado por tantas diferentes situaciones que el sistema físicamente ya está respondiendo diferente. Y ahí entra lo que usted habló, que son los síntomas físicos del temblor. Y entonces ya, si hay un criterio clínico, está lo que es el PTSD, el trastorno de estrés postraumático. La primera mía es en inglés, así que PTSD, pero está, ¿verdad? El que es un single episode, un episodio singular, y también está el PTSD complejo, que es como usted dice, cuando ya hay muchas experiencias y es algo que se convierte en algo crónico para la persona. Así que vamos a ver otros sucesos que pueden ser traumáticos también para las personas, que los que no son intencionados. Están los accidentes, las catástrofes naturales,
¿verdad? Que ya en estos últimos años, Todas las cosas que no podemos controlar. exacto. Ujú, ujú. Como aquí el huracán María que pasó aquí en Puerto Rico. Ujú. Ok. Vamos a ver algunas fases habituales en el daño psicológico. Reacción de sobrecogimiento, cuando es que siento que es demasiado, ¿verdad? La situación. Entonces tenemos vivencias afectivas dramáticas que se pueden revelar o se pueden manifestar en dolor, indignación, ira, culpa, miedo, entre otros. Algunas personas tienen tendencia a revivir intensamente el suceso. Eso puede ocurrir o con pensamientos o con imágenes intrusivas y otras veces se refleja en pesadillas. ¿Pudiera volver sobre la uno y explicar un poco cuando hablas del sobrecogimiento, exactamente a qué te refieres? Si pudieras expandir en eso un poco. Sí, la reacción de sobrecogimiento se refiere a luego del evento, la persona lo que desea es mantenerse aislada y evitar el contacto con todas las personas que están a su alrededor. Lo que llamamos en inglés overwhelm. Ujú, Y es un proceso natural. ujú. Y yo puedo decir, ¿verdad? Como terapeuta, que en ocasiones es necesario, pero Claro. cuando se convierte en una situación que no te permite entonces continuar con una vida cotidiana normal, ya entonces se requiere una ayuda profesional. Ujú, Es ujú. parte del proceso. Tiene un periodo de función y de necesidad, pero tiene que llegar el momento en que esa etapa pase. Gracias. Vamos a hablar un poquito más de los síntomas del trauma. Tenemos el nivel fisiológico. Algunos de esos son sobresaltos, como la también taquicardia, pesadillas. ¿Quieres añadir algo más en el nivel fisiológico? Miedo excesivo. Tenemos lo que conocemos o que la gente, ¿verdad?, nombra ahora como ataques de pánico. Ujú, Todo ujú. eso es parte del nivel fisiológico. El nivel conductual, apatías y conductas de evitación. Eso cae un poquito con lo que acabas de explicar con el sobrecogimiento. Okay. En el nivel cognitivo, la indefensión o incapacidad para mantener el control. Okay. El nivel emocional. Antes que te muevas al nivel emocional, ¿pueden expandir en esa definición del nivel cognitivo? ¿Qué significa eso? Sí, ya ahí todo ser humano requiere y Ujú, necesita tener el control de ciertas situaciones en su vida. Casi siempre, ¿verdad? Estamos hablando de procesos emocionales. ujú, Requerimos el control para ejercer autoridad, requerimos el control para manifestar alegría o ujú, tristeza. Entonces, porque todo en la vida posee un periodo de tiempo o ujú, un proceso. Y ya cuando estamos hablando de indefensión o incapacidad de mantener el control, pues estamos hablando de una persona que sintió que perdió completamente su sistema de seguridad y por lo tanto sus reacciones van a ser exageradas o van a ser de ninguna respuesta. Y entonces podemos ahí decir que la persona entonces no tiene el control de su capacidad completa. Y entonces también, como abordando a lo que está diciendo aquí la doctora, en los niveles cognitivos se ve afectado, ¿verdad? Se ve afectado su toma de decisiones, se ve afectado la concentración, la capacidad de poder completar ciertas tareas. A nivel cognitivo, que eso quiere decir pensamiento, de la forma que la persona piensa, es
es afectado. Y entonces también es afectado por ende el nivel emocional, que es el próximo, porque de acuerdo sea mi pensamiento, entonces van a ser mis emociones y por ende va a ser mi comportamiento. Y entonces esa es la conexión. Cognitivo es el pensamiento, y ahí viene la emoción, porque esto es un procesamiento del cerebro y lo que mi cerebro esté recibiendo como una realidad, pues entonces ahí voy a tener la respuesta de mi cuerpo y de ahí voy a tener mis emociones y entonces de ahí vamos a seguir al nivel relacional que ya va a la parte que es el comportamiento. Estoy reflejando con mis acciones y mis relaciones lo que yo estoy experimentando y sintiendo. Y aquí en nivel relacional tenemos algunos ejemplos tales como divorcios, separaciones, violencias, abusos, soledad. Y también podemos experimentar lo del nivel somático, que eso va para mí conectado con lo del nivel fisiológico, porque ahí también el cuerpo, como hablamos ahorita, va a manifestar lo que está sintiendo físicamente. Cuando hablamos ahorita que el sistema parasimpático no está pudiendo ejercer su función, es porque el sistema simpático es el que sigue eso, el sistema al seguir dando niveles de cortisol o niveles de adrenalina, físicamente pues lo vamos a sentir y podemos tener los dolores de cabeza, dolores de estómagos, los shakes, ¿cómo se dice? Shake, temblores, mareos, insomnio, temor al perder el control y etcétera. ¿Algo más que usted quiera añadir, reverendo Héctor, o comentar? Yo me imagino que ustedes han experimentado lo que yo voy a decir, principalmente cuando uno tiene una familia en consejería y uno está tal vez lidiando con lo que la familia llega y al uno empezar a trabajar, uno empieza a ver que el issue, el asunto que trajo a la familia es es la punta del iceberg, es la respuesta, es la respuesta a nivel relacional o a nivel emocional de traumas, de situaciones más profundas que están llevando a este hombre o a esta mujer a acciones violentas o que está llevando a este niño a mantenerse ensimismado. Retraído. Y como no tienen lenguaje, pues no pueden necesariamente expresar con claridad lo que está sintiendo, o este adolescente entonces que toma una actitud de apatía y de ira, pero lo que hay adentro es dolor y quebranto, esa fragmentación. Y me gustaría, y yo sé que vamos a hablar de eso más adelante, pero me gustaría bueno, no, porque vamos a hablar de eso más adelante. Pero eso es bien importante principalmente, y yo sé que vamos ahorita a hablar de líderes, que muchas veces, yo puedo decirlo como pastor, yo tengo esta persona que estamos lidiando con un asunto y la persona tal vez está reaccionando de X o Y, y cuando yo empiezo a ver, pues eso es una forma de esa persona estar lidiando con toda una fragmentación debido a su realidad de vida, debido a que tal vez durante el resto de su semana esa persona es tratado por el sistema, es deshumanizado por el sistema y está en un constante, en un sinnúmero de situaciones que están constantemente retraumatizándolo. Y entonces a veces lo que está por dentro buscando ayuda y como no sabes, lo que entonces estás atacando. Y eso es parte de todo aquel líder que trabaja con un grupo de personas. Ese es el estigma del proceso de salud mental, ¿verdad? Donde pues podemos conocer a una persona con alguna enfermedad física como cáncer o cualquier tipo de condición, y ahí sí podemos manejar el tiempo y darle espacio a las personas de recuperación de una operación o cualquier cosa. Pero cuando estamos hablando de procesos de salud mental, como vemos a la persona sana,
prácticamente por fuera, pues no podemos comprender que requiera de un espacio, necesite un tiempo de terapia y de servicio o simplemente de descanso por un periodo de tiempo para recuperar sus procesos emocionales y que estos sean nivelados. Y me corrían ustedes, pero parte integral del proceso terapéutico es crear lenguaje. Claro. Es mover las cosas de esas áreas del cerebro en donde todo eso está escondido, moverlo a una área en donde podamos empezar a entender el por qué, para entonces tomar postura, para entonces dejar de actuar como, dejar de reaccionar y dentro de lo que podamos empezar a tomar posturas aún dentro de nuestro quebranto, de nuestras situaciones. Sí. Sí, así como usted dice, en realidad es eso, identificar qué es lo que está causando esta emoción, este comportamiento y esta reacción física. Y entonces al poder identificarlo y poder a procesarlo y también ser educado, psicoeducación, tener conocimiento, pues ahí nos ayuda porque algunas veces tenemos la parte del trauma y la parte del comportamiento, ¿verdad? Que algunas veces que adaptamos comportamientos maladaptivos, maladaptativos y en realidad, como usted dice, a lo mejor no somos malas personas, pero de la forma en que estamos tratando a nuestros familiares o las personas que se relacionan con nosotros, pues se refleja de una forma negativa. Y entonces tenemos que aprender cómo manejar las cosas positivamente, cómo identificar, cómo procesar. Y aún si estamos viviendo en situaciones que nosotros no podemos controlar y vamos a volver esa semana a esas situaciones, tal y como usted dice, que nos van a deshumanizar, nosotros podemos y tenemos la capacidad de aprender de cómo manejarlo para que aunque yo esté en ese medio ambiente no me tenga que tener la misma efecto tanto internamente, emocionalmente, como físicamente. Sí. Y como yo siempre le digo a mis pacientes, reverendo, que la bandera de la salud está en crear conciencia. Cuando nosotros creamos conciencia, nosotros podemos percibir y darnos cuenta de que no estábamos funcionando de una manera inadecuada y ahora tengo las herramientas correctas y tengo la información adecuada para manejar y responder de una manera adecuada y correcta. Exacto. Y creo que ahora pues vamos a seguir aquí con la doctora Morales. Continúo por aquí y como estamos hablando, ¿verdad? No simplemente se agota emocionalmente la persona que vive un suceso traumático, sino que también hay un agotamiento emocional de nosotros, las personas que estamos todo el tiempo, ¿verdad? Estos líderes, estos pastores, estos terapeutas, estos consejeros que están en continuo trabajo de recibir información traumática de las personas que atendemos y escuchamos diariamente. Y, ¿verdad? Socialmente le conocemos como burnout o agotamiento o la quemazón, como muchas personas le dicen, emocional, que se define como un cansancio o agotamiento físico, mental y emocional del trabajador que ofrece servicios, ya sea por estrés laboral, exposición a eventos traumáticos, entre otros factores. Existen 3 niveles de trauma, ¿verdad? El nivel primario es el que estamos informando en las definiciones anteriores, que es la persona que vive el evento traumático. Tenemos el nivel secundario, ¿verdad? Que es la persona, el secundario y el terciario, ¿verdad? Que también se le llama trauma vicario, también se le puede llamar trauma vicario, que es la persona que escucha y observa el trauma de otras personas. A veces nosotros hasta recibimos un trauma o un impacto emocional de lo que vemos en la televisión o de las noticias que vemos en las redes sociales. Y eso, en muchas ocasiones, ¿verdad? La acumulación de esa información también trae como consecuencia un agotamiento emocional.
Continuamos. Y tiene unas consecuencias también físicas, biológicas. Yo tuve una situación en donde yo voy a mi doctora porque entendía que tenía unos problemas de concentración. Y cuando empezamos a dialogar, básicamente sí, es una realidad, pero es a base de esa relación de estrés vicario, de todo lo que como líder yo estaba cargando. Así que me forzó a tomar unas posturas, pero vamos a seguir, no quiero... Nos fuerza a tomar muchas posturas, que eso es lo que vamos a definir ahora. Porque el cansancio es un proceso natural de nuestro cuerpo. Necesitamos cansarnos porque ya el cuerpo nos está dando la información de que necesitamos descansar o dormir o simplemente tomarnos un tiempo solitos, ¿verdad? Para que ese cerebro y ese cuerpo completo se desintoxique y se limpie. Así que el cansancio regularmente nos va a llevar a dormir versus, ¿verdad? El agotamiento. El agotamiento no lo podemos considerar como cansancio. El agotamiento ya es un proceso que nos evita a nosotros el descanso. Y cuando nosotros no podemos conciliar el sueño, estamos interrumpiendo el proceso natural de nuestro cuerpo de desintoxicarse a través del sueño REM. Y entonces todo nuestro organismo, que requiere un periodo completo de desintoxicación desde nuestro cerebro hasta cada uno de nuestros órganos, va a estar interrumpido. Y al estar interrumpido, nuestra sangre va a estar mucho más pesada, no va a fluir de la manera correcta, vamos a tener problemas de digestión, vamos a tener problemas de agotamiento físico, dolores de cabeza porque no estamos oxigenando lo necesario y vamos a estar en una sensación de persecución, de lucha y de huida o de bloqueo más continuo de lo normal. Simplemente estamos agotados, no queremos parar. Continuamos. Entonces, cuando trabajamos en trauma, o el término, ¿verdad?, de lo que es el trauma psicológico, utilizamos una teoría que se llama el sistema de procesamiento de información adaptativo. Y simplemente, por sus siglas, ¿verdad?, el SPIA, lo que estamos es pudiendo educar a la comunidad de que nuestro cerebro batalla y lucha por procesar la información que recibimos durante el día en nuestro sueño REM. El sueño REM, que es el sueño más profundo, ¿verdad? La fase más profunda del descanso, es el que está... el que colabora para que nuestro cuerpo completo se limpie, se desintoxique y procese la información. Tenemos pesadillas porque simplemente no estamos procesando información adecuadamente. Se supone, ¿verdad?, que nuestro descanso de 8 horas sea un proceso natural, sea placentero, sea adecuado, pero por los afanes diarios y por la información concurrente que recibimos, que nos agobia y que nos angustia durante el día, ni siquiera podemos conciliar el sueño y esta fase se ve interrumpida y entonces vamos a tener unos síntomas físicos. Una de las cosas, ¿verdad?, que necesitamos enseñar es que es importante honrar nuestros síntomas en el presente, porque son los que nos dan la información de que nuestro cerebro está intentando asimilar esa información y no le estamos dando el permiso. Así que es necesario que cuando nosotros tengamos un dolor de cabeza, simplemente no es ir y tomarnos una pastilla para aliviar el dolor, es evaluar
qué situaciones me están incomodando durante mi día o durante mi semana que me tienen tan preocupado que me está doliendo mi cabeza. Y que esa información no está bajando a mi cuerpo para entonces yo dar una respuesta a esa información. Y ya quizás eso lo podamos tocar un poquito más adelante en algo un poquito más avanzado, pero en este momento es importante honrar nuestros síntomas. Algo que yo quisiera añadir es, no podemos separar la salud mental de la salud. Y una, obviamente, tiene repercusiones sobre la otra. Algo que me vino a la mente inmediatamente es, si usted tiene apnea del sueño y usted no ha tratado eso, eso va a tener un impacto en su capacidad de concentración, eso va a tener un impacto inmediato en su inhabilidad de obtener el sueño REM y en su inhabilidad de como dijimos al principio, de ser la mejor versión suya posible. Va a afectar su concentración, va a afectar, usted va a estar en un agotamiento constante. O sea, la importancia del ejercicio, de las endorfinas, en la capacidad para nuestro cuerpo entonces de llegar a ese sueño REM, la importancia de una alimentación balanceada, la importancia de, sí, mantenernos informados, pero limitar lo que información que consumimos. permitimos entrar al sistema, claro. Yo soy uno que cuando estaba haciendo terapia, una forma de lograr ese balance fue incorporar comedia, porque estaba lidiando con tanta tristeza y quebranto que yo entonces incorporé a mi vida e identifiqué ciertas comedias para alegrar el alma. O nosotros, aquellos y aquellas que cantan, pues... la música. ¿Cómo buscar esas cosas que le dan a uno vida y le ayudan a balancear? Que de hecho esto nos lleva entonces ahora al próximo paso. Exactamente. Al autocuidado, porque como líderes, como profesionales, es nuestra responsabilidad autocuidarnos, ya que nosotros, valga la redundancia, tenemos unas responsabilidades mayores, porque tenemos a cargo la vida de otros seres humanos en nuestras manos. Y eso para mí es una responsabilidad mayor, vital. Definitivamente, si yo no soy adecuado para mí mismo, si yo me miro hacia adentro y no me puedo considerar bueno para mí, yo no voy a poder considerarme o ser bueno para otra persona o ser adecuado para otra persona. Sería una información, ¿verdad? Contraproducente el que yo eduque a la salud y que yo no cuide mi salud, ¿verdad? Así que número 1, no somos omnipotentes, somos seres necesitados. Y yo compartía ahorita con Nancy de la importancia de nosotros poder manejar nuestros roles diarios. Nosotros somos líderes, nosotros somos profesionales, nosotros tenemos unas responsabilidades altas, pero tenemos un hogar a dónde llegar. Y en mi hogar no necesitan al líder, en mi hogar no necesitan al jefe, no necesitan al terapeuta, no necesitan al consejero, necesitan a mamá, a papá, al hermano, al tío, al primo. Y necesitamos, ¿verdad?, reconocer que nuestro proceso de trabajo se queda en la oficina y que cuando yo me muevo, ¿verdad?, a otro ambiente, ya yo no soy la persona que está lidiando con muchos quehaceres. Simplemente soy yo. Somos seres necesitados, requerimos descanso, requerimos, como usted muy bien menciona, buena alimentación, requerimos tiempo de calidad con nosotros mismos y con las personas que amamos. Si percibimos que la persona que que estamos atendiendo, la información que nos está dando nos activa a nosotros algún evento de nuestra vida, nos afecta la información que nos está dando esa persona, definitivamente yo tengo que percibir y reconocer
que yo no puedo continuar atendiendo a esa persona. Y eso no me hace a mí un mal líder, no me hace un mal terapeuta, no me hace un mal consejero. Al contrario, le va a dar salud a esa persona y me va a dar salud a mí. Porque en la consulta, en la consejería, siempre van a haber tres personajes. Va a estar la víctima, voy a estar yo como rescatador o como profesional y va a estar el agresor, ¿verdad? O el evento traumático. Esos tres personajes van a estar en constante movimiento. Y si por casualidad, como el reverendo muy bien mencionó, nuestro cerebro que manifiesta un 10% y tiene un 90% de información escondida, tiene por ahí en alguna esquinita guardado un trauma o un evento que yo no procesé de una manera adecuada, y esa persona me está comentando algo que me active esa información inconsciente, definitivamente yo no lo voy a poder atender de una manera adecuada. Me voy a convertir en un rescatador. Y cuando hablo de la palabra rescatador es que yo voy a estar intentando salvar lo que a mí me dolió. Y lamentablemente esa no es mi posición ante mi paciente o mi cliente o la persona que yo tengo frente a mí. Mi posición es de reconciliador. Mi posición es de ayudar y aportar a esa persona una información que lo lleve a la conciencia y a la salud y por último a la sanidad completa. El segundo paso es aprender a desarrollar el ritual de cambio. Dígame. Antes que vaya al segundo, por eso es que desde la punto de vista pastoral, desde la pastoral, es tan importante e imprescindible que usted como líder laico, como pastor, cree redes y que usted entienda cuáles son los límites, no hacer daño y que usted refiera. Y entonces en ese referir, usted puede trabajar en colaboración donde usted como pastor, como pastora, puede caminar y ofrecer un apoyo espiritual y a la misma vez este profesional de la salud mental puede trabajar con esta persona, esta familia y trabajar juntos. Y es clave porque no somos omnipotentes, no lo sabemos todo y vamos a lidiar con nuestros propios dolores y quebrantos cuando estamos lidiando con nuestros feligreses. Sí, eso también es algo que habíamos tocado en personas nosotros, que eso es tan importante, como usted dice, tener ese red de apoyo y también para poder transferir. Pero aquí, dos puntos que usted tocó. Uno, ¿verdad? El de tener estas personas de apoyo, no solamente para nosotros poder referir, pero sino como estaba diciendo aquí la doctora Morales, que también cuando hay momentos en que algo que yo ni sabía que estaba ahí se desata, a quién yo voy, con quién yo puedo hablar. Obviamente yo hablo con mi Padre Celestial que está en los cielos, pero Él también me puso, ¿verdad?, personas y recursos que yo pueda, ¿verdad?, también acercarme. Entonces ya tenemos que, como líderes, que Dios nos ha dado ciertas capacidades, poder buscar a estas personas que nosotros podamos confiar en ellos y que tengan los recursos y la capacidad de poder, de ayudarnos en momentos en cuando nosotros también necesitamos tener ese apoyo adicional, ¿verdad? Como seres humanos. Al igual que usted, esto yo lo comparto a nivel personal. Mi familia, mi esposo y yo somos pastores, ¿verdad?, de niños, y hace unos años atrás, en el 2016, para ser exacto, pasamos por muchas situaciones bien complejas. Y en esa temporada fue tan clave para mi familia tener una red de apoyo, tener a una pastora, tener a otro profesional con quien poder hablar, para nosotros como familia poder lidiar con nuestras propias situaciones. Y también entonces, una cosa que quiero poner aquí, también yo personalmente tuve que coger un break de algunas de mis funciones, ¿verdad? Yo como líder y algunas veces nosotros como líderes tenemos muchos sombreros y entonces podemos desequilibrarnos, ¿verdad? Entonces, cuando llegó estos momentos, tuvimos que
enganchar algunos sombreros and it was okay, está bien. Estuvimos nuestra red de apoyo, tuvimos que tomar break de algunas funciones en lo que podíamos de nuevo retomar las funciones que nos correspondían. Pero es tan importante poder identificar con quienes podemos, ¿verdad?, contar. Y también, como dijimos antes, pues personas que puedan trabajar con diferentes situaciones, porque tenemos muchas situaciones complejas, son diferentes situaciones, y tenemos que tener especialistas en muchas áreas. Especialistas que tengan que ver con sustancias, abuso de sustancias, especialistas con trauma, especialistas en sistemas familiares y matrimoniales. Importante. Continuamos. Y así que el número 2 es aprender a desarrollar el ritual de cambio que, como mencioné anteriormente, ese proceso, ¿verdad?, de saber el ambiente en el que estoy y quién soy yo dentro de ese ambiente. Que cada ambiente en el que yo me muevo es diferente y que necesita que yo ejecute unas funciones diferentes. Así que, primero que nada, necesitamos atender nuestras necesidades, alimentarnos bien, cuidarnos, descansar. Otro ejercicio que es muy, muy adecuado y muy bueno para poder descansar y bajar la intensidad. En vocabulario de trauma le llamamos desensibilizar. Vamos a desensibilizar nuestras emociones que están a punto de catarsis, esa es otra palabra de vocabulario de trauma, a punto de estallar, a punto de salirse de control, y necesitamos estabilizarnos. Y el abrazo de la mariposa, que es colocar las manos de esta manera, como en forma de una mariposita, aguantándolo por nuestros deditos gruesos, lo colocamos sobre nuestro pecho y nos damos palmaditas al ritmo, ¿verdad?, como del reloj. 1, 2, 1, 2. Tan sencillo como esto, por el tiempo que sea necesario, a la velocidad que le sea más conveniente a usted, va a llevarlo a usted de un nivel mayor, que es un nivel de desestabilización, a un nivel de estabilización. Porque este movimiento bilateral está afectando o está impactando nuestro cerebro derecho y nuestro cerebro izquierdo al mismo tiempo. Y está llevando nuestro cuerpo también a la conciencia de que yo misma o yo mismo puedo cuidar de mí, que estoy aquí para mí y que en este momento yo me necesito. Otro detalle importante es el tomar agua, porque nuestro cuerpo, cuando está en proceso de trauma, lo menos que hace es recibir oxígeno. Necesitamos oxigenar el cerebro, y la sustancia que más rápido, ¿verdad?, va a llevar oxigenación y descanso a nuestro cerebro es el agua, aunque nosotros, ¿verdad?, no lo sabemos, pero así es. Nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua. Es la sustancia, ¿verdad?, que más energía transmite, el agua. Así que tomarnos el tiempo, tomar el agua suficiente, no atender personas back to back, uno después de otro, tomarnos un espacio entre personas para respirar, para hacer el abrazo de la mariposa, para orar, para comerme algo, para tomar agua. Es bien importante. Y esos, ¿verdad?, son procesos que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar el ritual de cambio. Podemos continuar. Y por último, ¿verdad?, estabilización y control de habilidades, es que necesitamos distinguir entre las emociones del líder y las emociones de la persona que estamos atendiendo.
Como le mencioné ahorita, puede ser que haya algún evento en nuestra vida que está a nivel inconsciente, que no hemos trabajado nunca y por casualidad se disparó, despertó y me hizo sentir unas inquietudes que hace mucho tiempo yo no sentía, porque así funciona el trauma. El trauma funciona de una manera muy particular. Puede haber transcurrido días, semanas y puede haber transcurrido hasta años, ¿verdad? Y simplemente nosotros podemos, después de muchos años, encontrarnos con una situación o recibir una información que despertó una sensación que sacó para afuera la información traumática o la información dolorosa de mi vida, y no tiene que ser un evento reciente, puede ser cualquier cosa. Así que nosotros como líderes necesitamos tener situaciones emocionales, vamos a tener situaciones emocionales que se pueden ver reflejadas en nuestra orientación pastoral o laica. Por esto se debe tener la habilidad de mantener el control, marcar la separación entre lo que es la vivencia mía propia, personal, como la vivencia de la persona que nos está dando la información, y de no ser así, pues debemos dejar de atender a esa persona y buscar esos métodos, como habíamos mencionado, de referirlo. Y hasta aquí, esta parte. Yo le agradezco un montón a ambas, aunque nosotros le hemos dado forma a esto juntos y juntas y lo hemos discutido por mucho tiempo. Me han venido un montón de ideas para darle seguimiento a esto, para ir tal vez un poquito más profundo. El tiempo siempre nos traiciona, principalmente cuando queremos abarcar un tema tan complejo. Así que quiero ser responsable. Quiero ir rapidito sobre algunos de los recursos que vamos a estar compartiendo. Una vez este webinario se concluya, tal vez en unos días se va a poner en la página de internet de la MBA, y junto con esto va a estar esta presentación con todos estos recursos. Tanto Nancy como Dinelsa han compartido algunos recursos en donde usted puede, por ejemplo, una conversación de TED Talk que está con subtítulos en español, si usted no domina en inglés, donde mucha de esta información, especialmente la información de estrés postraumático, lo explican. Una serie de artículos en donde usted puede pues, leer un poco más y compartirlo. Si usted quiere compartir esto con su líder, con su familia, pues hay un sinnúmero de artículos y de información que usted puede accesar online. Yo siempre le pido a personas como Dinelsa y Nancy que compartan algunos recursos específicos, algunos libros que sugieran, y ellos ambas han sugerido el libro de Harold Kushner, de Cuando la gente buena sufre, y otro libro de Supera tu pasado, de Francis Sapiro, y esto pues, lo pueden buscar en su librería de su favorita. En el webinario primero que dimos, hablamos un poco más de esto, de algunas estrategias de si usted necesita buscar profesionales de la salud mental para que usted pueda buscar ayuda o referir a otros. Decidí incluirlo aquí, son las mismas estrategias. Así que les invito a que exploren este material y como siempre, si usted tiene dudas, preguntas, pues mire, para eso estamos. Y en la información que va a estar junto con este webinario está la información del Hispanic Family Counseling Inc. Así que si usted vive en el área de la Florida Central, si usted es un pastor del área de la Florida Central, aquí tiene un excelente grupo de profesionales de la salud mental que trabajan en una variedad de áreas. Y yo le invito a que usted sea responsable y cree alianzas, cree conexiones. No permita que llegue el momento difícil para usted reaccionar, sino en adelantado cree conexiones. Entonces,
entiendo que tenemos unas preguntas que me gustaría que las contestamos. Ok. Dice aquí Sara Serrano. Sara es una amiga y colaboradora, también profesional de la salud mental. Ella durante la conversación puso en el chat de que los pastores, las pastoras son muy vulnerables en esto del trauma vicario o trauma secundario. Muchas interacciones con los feligreses son de origen de intervenir en sus crisis. Por eso es que parte del trabajo mío romper esos estigmas. Por eso es que entender que no somos omnipotentes ni que de que tenemos que seguir el modelo de Jesús. El modelo de Jesús era que constantemente él se retiraba, constantemente dedicaba tiempo a su familia, constantemente le decía a los discípulos, váyanse ustedes, yo me voy a quedar aquí orando, Exactamente. buscando un balance. Pero tenemos que crear estrategias. En el momento bueno, crear las redes para que cuando llegue el momento malo tengamos ese Así apoyo. mismo. Sara Serrano también comparte que esta pregunta excelente. ¿Cómo hace un pastor o una pastora cuyo deberes de trabajo muchas veces le exige, ella no puso esto, pero yo lo voy a poner, estar disponible 24/7? Me interesa su respuesta porque yo tengo la mía, pero ¿qué le viene a la mente a ustedes? Bueno, yo soy hija de pastores, así que sé lo que es eso. Sé lo que es perder prácticamente a papi y a mami para atender la vida de otros. Y eso fue lo que me promovió o me movió a mí en lo personal a buscar alternativas en la vida para educar a las personas, tanto a los líderes como a cualquier ser humano, de la importancia de tomarnos el tiempo y de clasificar, ¿verdad? Nuestros límites, hasta dónde llega cada función a través del tiempo, ¿verdad? Yo siempre digo en lo personal que mi profesión tiene un lugar, tiene un tiempo y tiene un espacio, pero mi familia y mi tiempo de familia no es negociable. La gente no siempre lo va a entender porque muchas de las carencias de los seres humanos es la carencia de atención. Y cuando una persona requiere atención, la va a requerir inmediata, la va a requerir 24/7, porque la carece, porque no la tiene. Pero es importante que el líder, que el pastor en este caso, aprenda a educar a su congregación y a las personas que interactúa y trabaja con ellos, de que el tiempo de su familia y el tiempo de él propio no es negociable. En realidad es una lucha, yo lo sé, lo viví, pero entiendo que es responsabilidad mía profesionalmente, es mi propia responsabilidad el yo establecer esos límites claramente. Nancy, ¿tienes algo que añadir? Creo que lo que sí me gustaría añadir es que también al yo, ¿verdad? Hay exigencias y se sienten como 24/7, pero como ya bien dijo aquí la doctora, yo tomo la decisión de poner las prioridades y del tiempo para cada tarea que me toca hacer. Entonces, algo que es importante, que también cuando yo enseño y yo practico el autocuidado, entonces yo estoy modelando a las personas, ¿verdad? Quienes estoy liderando o a las personas quienes estoy atendiendo, también el modelo apropiado de cómo vivir. De cómo, ¿verdad? Vivir y manejar el estrés, ¿verdad? Entonces es importante, no es fácil, es un reto,
¿verdad? Pero lo podemos hacer, lo podemos hacer. Entonces, una de las formas que a mí me ayudó para yo darme permiso a tomar autocuidado es que si yo lo hago, entonces yo estoy modelando algo que yo sí quiero que las personas imiten. Yo voy a contestar esto, pero a la misma vez voy a hacer una promesa o voy a comprometerme a que tal vez el próximo webinario la próxima conferencia web va a ser esto. Vamos a, a- a discutir esto con estrategias. Sara nos está escuchando y hizo una pregunta que es válida. Dice, o sea, le toca al pastor educar a sus feligreses en esta área y determinar sus límites. Lo que me vino a la mente, no sé el tono porque yo no he escrito, pero muchas veces el desafío de nuestro liderazgo, como están en situaciones en donde están reaccionando, el poder entrar a educar se convierte entonces en otra cosa más que hacer. En una cadena. Exactamente. Pero para mí, la forma en que yo respondo esto es bíblico. Uh-huh. Es centrado en el Evangelio, es centrado en el reino de vida abundante que Jesús vino a demostrarnos a través de su ministerio. Y él dijo bien claramente, citando parte del Antiguo Testamento, pero añadiéndole, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo, pero ámalo como a ti mismo. En inglés hay una traducción que cuando yo la leí me tocó, your true self, tu verdadero yo. Así que tiene que haber una intencionalidad y tiene que haber una determinación de estos son mis linderos, estos son mis límites y según yo los digo, los declaro, los protejo. A la misma vez, tiene que ser paralelo, un proceso de educación y a la misma vez un proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Modelaje. Y de modelaje. ¿Por qué? Porque el error o la trampa o la forma limitada que muchas veces nuestros líderes, pastores y pastoras, líderes laicos cometen es que el ser líder de iglesia, el trabajar para una congregación, es un trabajo de llanero, de llanera solitaria. Uh-huh. Esto es un trabajo de equipo y es un trabajo que tiene que trascender la iglesia, tiene que envolver a la comunidad y tiene que ser un trabajo de alianzas. Uh-huh. Así que yo me estoy comprometiendo con ustedes, aquellos y aquellas que están conectados, que vamos a ir sobre este tema y vamos a delimitar y vamos a tal vez traer pastores que hablen de su experiencia. Y quiero terminar con esta pregunta. Wow. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero tal vez podamos enviarle contestación escrita más abundante. Una de las personas que se comunicó dice, ¿cómo puedo involucrar a mis hijos y esposo en el proceso de sanar mi trauma del pasado sin afectarlos a ellos? Bueno, aquí entro yo. Rapidito porque sé que no tenemos tiempo. Principalmente, eso es un punto muy delicado y tiene mucha verdad. Pero es un proceso por el cual hay que tener mucho cuidado. Es importante, ¿verdad?, que nuestra familia conozca y sepa nuestro trasfondo, nuestras situaciones vividas del pasado. Pero ese proceso no puede convertirse en uno que me haga entonces introducirme como una víctima dentro de mi sistema familiar. El que mi familia conozca que yo viví cierta circunstancia no me va a colocar a mí como una víctima dentro de mi rol como familia para entonces yo justificar ciertos actos, ciertas situaciones o ciertas respuestas por mi trauma o por mis vivencias pasadas. Si yo lo que quiero es sanar, primeramente, yo tengo entonces que buscar la ayuda correspondiente para sanar. Yo involucro a mi familia, a mis hijos y a mi esposo en mis
procesos de cambio, en mi responsabilidad de que ellos me hagan saber a mí cuando yo estoy respondiendo por mi trauma y no por quien yo soy. Entonces, ahí yo, por ejemplo, yo tengo una manera de funcionar con mi esposo muy particular, sin faltarnos el respeto. Llegar a acuerdos es bien importante, ¿verdad? Y cuando yo respondo de cierto modo que a él no le agrada o que él sabe que no soy yo, Dinelsa Morales, la que está respondiendo, él me menciona una palabra que en acuerdo él y yo trabajamos. Y él me dice, oye, fulana, y me da la palabra, ¿verdad? Que es muy personal. Estás respondiendo como tal cosa. Y entonces eso me hace despertar a mí y me hace reaccionar. Inmediatamente yo hago dos cosas: o me tomo mi tiempo para procesar, me doy un baño con agüita caliente, me tomo un café y proceso la información y vuelvo a responder de una manera adecuada, o simplemente le digo gracias, me acabo de dar cuenta, voy a responderte de nuevo. Y de esa manera, en acuerdo y sin faltarnos el respeto, estamos entrando en una terapia grupal como familia para mejorar y para cambiar nuestro estilo de vida y salir, ¿verdad?, de una etapa traumática a una etapa regular, cotidiana. Lo único que voy a añadir, y con esto concluimos, es que tú dijiste algo cuando estabas hablando de tu ejemplo, dijiste algo clave: proceso. Así que yo le invito a esta persona que hizo esta pregunta a que usted busque un profesional de la salud mental que le ayude a desarrollar, a entender y a desarrollar esos procesos, ese caminar que usted entonces puede incluir a su familia y puede desarrollar estrategias. Lo que Nancy compartió son estrategias que, una vez esos procesos caminados, nos permiten entender, descubrir y tomar posturas, y esas estrategias nos ayudan entonces a seguir caminando. Los procesos toman el tiempo que toman, no hay atajos. Así que si usted ya entiende que hay Reverendo, y unas... para finalizar, Ajá, ajá. te quiero interrumpir para que no se No, quede no, en no. el vacío. Es bien importante entender la responsabilidad de que mi trauma es mío. Ujú. No le corresponde a mi familia, es sanar mi trauma, es mi responsabilidad. Ellos me pueden colaborar y pueden ser parte de los recursos positivos para mi Amén. mejoría y mi Amén. sanidad, pero no es su responsabilidad, es Amén. solamente. Y yo no tengo nada más que añadir. Le damos las gracias a aquellos y aquellas que se conectaron, y a aquellos y aquellas que eventualmente van a poder obtener este material que va a estar disponible en nuestra web. Si tienen preguntas, mi información y la información de las panelistas está disponible. Le damos nuevamente mil gracias a ambas por haber dicho que sí y haberse preparado. Y de eso se trata. Predicamos un Jesús, Jesús de una vida abundante, y nos toca a nosotros hacer todo lo posible por crear esos balances para que tengamos, no tan solamente nosotros, nuestras familias, nuestras parejas, nuestras iglesias, una vida abundante. Dios le guarde, Dios le cuide, y seguiremos el año que viene con nuevos talleres y nuevos materiales. Que pasen buenas tardes.